Hola comunidad, esta noche les vengo a contar una historia. Era una comunidad chica de unas 200 personas, pero antes había como unas 50. En ese entonces solo había un salón de clases que era uno de primaria y solamente hasta sexto cambiaban cada año. En una ocasión la maestra se tuvo que ir a mitad del ciclo, pero mandaron una sustituta, solo que al llegar no les dio buena espina. Con el tiempo las personas se dieron cuenta que tenían hábitos extraños. La veían a la orilla del río caminando y hablando sola. Eso fue una alarma para ellos. Cuando salía la seguían. En una ocasión se dieron cuenta que se estaba revolcando en un hormiguero y cambió de forma a una perra blanca de gran tamaño. Miraba el bosque y daba unos aullidos infernales, como si llamara el mismo demonio. Y así debía ser, porque de lo más profundo del bosque salió un bramido infernal que respondía a cada aullido. Pero no solo el ruido aterrador que venía del bosque era lo que éste hacía. Cada bramido de estos hacía que la tierra temblara y los árboles crujieran, como queriendo arrancarse de raíz. Se quedaron un poco más ahí cuando la vieron irse al lugar donde venían esos bramidos. Había acudido al llamado del demonio. Desde el bosque se escuchaba una risa infernal, como la de un hombre, una risa que no podía ser de este mundo sino del mismo infierno. Ellos del miedo no la siguieron, pero sí contaron lo que vieron y decidieron poner un alto antes de que pasara una desgracia. El anciano sabio de la comunidad les pidió a los que se sintieran más valientes para ayudarle. Cuando éste iba para el hormiguero le salieron al paso y le agarraron de las manos. Le echaron agua bendita con sal. Ella dio un grito de dolor y se revolcaba en el suelo pidiendo que la dejaran en paz, ya que esa agua la quemaba. Algo extraño y bien aterrador es que a ratos lloraba como la mujer que era. En otros ratos aullaba como la perra que ellos vieron en esa noche, y en ocasiones daba los bramidos que ellos escucharon en el bosque. Después de eso se convencieron que estaban tratando con una enviada del demonio. Le dijeron que se marchara de ese lugar de paz, y no querían que ella hiriera o dañara a nadie de sus habitantes, mucho menos a los niños. Dicen que su cara se desfiguraba y empezó a hablar ronca, maldiciendo a los ahí presentes y a todos los habitantes. Los haré arder en el infierno. Fue ahí cuando el anciano hizo unos rezos y le puso una cruz de agua bendita en la frente. Solo le dejarían irse si prometía marcharse esa misma noche y no volver jamás al rancho ni a sus alrededores, porque si la veían de nuevo, la quemarían. Algo que no pasaría, ellos eran personas de fe, pero si le obligaron a que se fuera. La llevaron a la casa donde se quedaba, recogió todas sus cosas y la encaminaron hasta la salida del pueblo. De ahí jamás se supo de ella. Para esto ya había avisado a los pueblos cercanos para que no le dieran entrada. La siguiente historia nos la cuenta Carmen. Buenas noches, gente. En esta ocasión les cuento algo que le está pasando a mi hermana y todo parece indicar de que se trata de un trabajo de brujería. Ya que han estado sucediendo muchas cosas malas, pero lo peor sucedió el día de ayer, cuando en la madrugada un perro negro salió de debajo de su cama gritando mientras corría y ladrando. Se escondió detrás de la estufa y por más que la buscaron nunca apareció. Ella y mi cuñado sentían mucho dolor en las piernas y un ardor. En los brazos no se podían ni siquiera mover. Después de eso se intentaron rezar pero no podían. Se les iba la voz y el dolor era casi insoportable. ¿Podrían decirme por favor si se trata de brujería? Y si es así, ¿saben cómo se puede quitar? Esta historia nos la manda Carlos Herrera. Hola comunidad de Terror al Anochecer. Este relato lo llamaremos La Bruja de Naucalpan. Mi madre me dijo que por las noches había comenzado a escuchar como algo caía en el techo y comenzaba a caminar. En ese momento a ella le daba mucho sueño y ya no iba a revisar que todo estuviera bien conmigo.
Pasaron los días y en la piel se me comenzaba a notar varios moretones. Ella lo acuñaba a los golpes que, como todo niño inquieto, se mostraban tras algún accidente jugando. Teníamos una gata que era muy protectora con nosotros, pero con las demás personas se mostraba agresiva. Una noche, mi mamá comenzó a escuchar que yo estaba llorando a lo lejos, pero el sueño podía más que su instinto de madre de protección, hasta que la gata saltó encima de ella y solo así pudo despertar bien. Mi casa en ese momento se encontraba semiconstruida. En la cocina había un hueco de aproximadamente 20 centímetros de ancho. Esta descripción es muy importante ya que mi mamá, cuando logró levantarse, escuchó que mi sollozo se alejaba hacia la cocina. Ella quedó perpleja al entrar, ya que yo estaba atorada en ese muro de tabla-roca, en ese hueco pequeño porque debo de admitir, siempre he sido chaparrito y gordito. Ese hueco se encontraba aproximadamente a 1,5 metros del piso. Yo no pude llegar ahí solo, no tenía forma de... Y aunado a ellos, ese hueco era muy estrecho para que yo lograra caber ahí. Rompieron el muro. Mi abuelita dijo que independientemente de las creencias de mi mamá, era necesario bautizarme. Así lo hicieron. Y para sorpresa de todos, los moretones no volvieron y con ello ya no pasó algo igual como lo que les cuento. Dice mi abuelita que la bruja intentó llevarme. Mucha de mi familia que vive ahí, en la misma colonia, tenía una historia parecida del encuentro con algo que ellos afirman era una bruja. Mi abuela dice que en Naucalpan está lleno de brujas. Aprovechamos la pausa para recordarte que te suscribas, des me gusta y compartas el video. Con esto nos ayudas a crecer y poco a poco a seguir mejorando la calidad de los videos e historias. También nos puedes seguir en la página de Facebook Terror al Anochecer. Muchas gracias y continuamos. Era un poco más de las 7 de la noche. Es un recuerdo que está vivo en mi mente y estará vivo por siempre. Mi padre, mi hermano mayor y yo estábamos sentados en la mesa mientras mi madre nos servía de comer. Charlábamos alegremente, aunque sabíamos que en ese tiempo los hombres violentos que azotaban la región estaban cerca de nuestra casa. La noche anterior habían asesinado a un hombre que vivía cerca y era amigo de nuestra familia, pero mi padre y hermano, que nunca estuvieran en temas de política, decían que a nosotros nos respetarían porque no éramos de ningún bando. En esas estábamos cuando escuchamos con toda claridad los cascos de un caballo que llegaron a la entrada de la casa. Yo quedaba en la mesa al lado de la ventana, así que mi padre dijo: «Mira a ver quién llegó». Cuando miré por la ventana en la oscuridad solo pude ver la silueta de un hombre vestido con chamarra negra y una gran capucha que le cubría la cara. Al levantar la mirada hacia la ventana donde yo estaba, di un grito aterrado. Quien había ahí era una calavera a caballo. Era la muerte. Que había llegado a puertas de nuestra casa. Yo di el grito, pero no era capaz de articular una sola palabra. Así que mis padres de inmediato se asomaron por la ventana, pero ahí no había nadie. Después de un rato ya calmado les conté a mis padres lo que había visto. Mi madre se santiguó mientras mi padre se rascó la cabeza. Mi hermano renegaba por lo bajo diciendo que claro era la muerte que estaba causando esos asesinos. La tenían bastante ocupada. Yo veía a mis padres pensativos, a mi hermano del mal humor. Por mi parte no podía dejar de pensar en esa calavera. Me había causado un miedo que no sé describir. Ya era tarde de la noche cuando escuché de nuevo los cascos de caballo a la entrada de la casa. Así que me cubrí con la cobija y empecé a rezar. No volví a escuchar los cascos, así que pensé que las oraciones habían servido. Pero ahora lo que escuché fue pisadas de botas, pisadas de quienes sabíamos los asesinos de la región. Llegaron a la puerta de la casa y llamaron a mi padre por su nombre. Lo escuché en su habitación preguntar qué querían. Respondieron: «Necesitamos hablar con usted y su hijo». Los oí salir afuera. Mi madre iba con ellos. Ella nunca dejaba a mi padre solo. Corrí a la ventana donde vi llegar a la muerte y ahí pude ver la pesadilla que me acompañará por siempre. Uno de los hombres le preguntó a mi padre de qué color era.
Sabía yo que hablaba de los partidos políticos por lo que mi hermano me enseñó. A ninguno, respondió mi padre. Un disparo en la cabeza fue la respuesta. Mi hermano se lanzó sobre el asesino, pero corrió la misma suerte. Mi madre, arrodillada al lado del cadáver de ambos, lloraba desconsolada. Mientras uno de ellos la empujó al suelo preguntándole si había alguien más en la casa. Ella respondió que no, pero se interpuso entre la puerta y los hombres armados y dispuestos a matar. ¿Qué podía hacer mi indefensa madre? Al igual que los demás miembros de mi familia, le dispararon. Supe en ese momento que me debía esconder. Algo de lo que me fijé en el último momento antes de esconderme fue que la muerte estaba al lado de aquellos hombres mirando a mi familia muerta. Cuando los escuché entrar, me metí bajo un armario donde se escondía el gato cuando mi madre quería sacarlo de la casa. Precisamente ahí lo encontré como si supiera lo que estaba pasando. Los hombres fueron por toda la casa reburrujando y robando porque todo lo de valor se llevaron. En un momento que entran a la pequeña habitación donde yo estaba, hizo un ruido con una tabla floja que había ahí. 3 hombres corrieron a ver quién había ahí. Como si el gato fuera consciente de lo que ocurría, salió corriendo de su escondite, haciendo que los hombres perdieran el interés. Casi las 3 de la madrugada abandonaron la casa. Cuando los vi perderse en el último recodo del camino, salí. En la sala me encontré al gato que comía sin ninguna preocupación. Lo tomé en brazos y salí de la casa con él. Necesitaba un mínimo de compañía y apoyo. Estando llorando sobre el cadáver de mis padres y hermanos, el gato se erizó y dio un maullido asustado. Lo vi correr. Yo lo levanté la mirada asustado, pensando que tal vez aquellos hombres habían vuelto, pero que había pocos pasos mirándome era la muerte en su caballo. No podré decir que me miraba con tristeza, ya que solo era una calavera, pero así lo sentí. En ese momento no sentí miedo de ella. Sin más, se marchó por el camino que habían tomado los asesinos. En ese momento, yo solo tenía 12 años. Pasé toda la noche con los cadáveres de mi familia. Al amanecer di aviso a un vecino y este a su vez envió a alguien del pueblo a traer a la autoridad. Yo pronto me fui a la ciudad a vivir donde una tía. Años después vendí la casa donde una vez fui tan feliz, pero también tan desgraciado.